llamo Pilar Turpo y te voy a hablar sobre un tema muy importante en nuestro país. ¿Sabías que el déficit habitacional en el Perú es muy alto y que nos encontramos como el tercer país en Latinoamérica con mayor alto déficit habitacional? Pues bien, te voy a comentar lo siguiente, que nosotros tener bastante déficit, eso afecta a nosotros como país e involucra que muchas familias no tengan dónde vivir. A eso se refiere el déficit. El concepto claro de déficit inmobiliario viene a ser a la carencia o a la insatisfacción de la necesidad de alojamiento, de refugio, de familias, de hogares en un determinado territorio. Ahora bien, otro factor que va a determinar es que estas personas tengan sus viviendas en zonas con servicios que sean formales. Bien, ahora tenemos dos tipos de déficit, el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. El déficit habitacional aquí en el Perú es de 1.6 a 1.8 millones de familias. Bien, se divide en dos, en déficit cualitativo y en déficit cuantitativo. En déficit cuantitativo tenemos 36% y el resto, que es 64%, con déficit cualitativo. Con déficit cuantitativo quiere decir que estas personas carecen, estas familias carecen de un hogar, de una vivienda. Y el déficit cualitativo, que es ese 64%, no tiene viviendas, pero no tienen los servicios adecuados, no son formales, su construcción es muchas veces improvisada. Y considerando que el Perú se encuentra en una línea en la línea del Pacífico que es bastante complicada por su actividad sísmica, es por ende que el 70% de las viviendas están en situaciones vulnerables. En el Perú actualmente la cantidad de familias va creciendo y viene a alrededor de 39% al año tenemos nuevas familias. Y esto quiere decir que en valor son 140.000 familias que se forman, pero no tenemos viviendas nuevas, desarrollos inmobiliarios para poder cubrir toda esta demanda. Entonces, tenemos números de que solo en 43.000 viviendas al año nos estarían quedando 97.000 viviendas por cubrir. Y estas personas, estos hogares, tienen una característica particular, que están determinadas en su mayor volumen por el sector D y E. Y las constructoras, que estamos acostumbrados a conocer, que hacen proyectos de departamentos, de viviendas, de casas, pero que son dirigidas al sector B, C, un poco, y al A. Bien, estos proyectos han descuidado este sector que tiene un alto crecimiento, si bien su rango de ingresos es menor, entonces por ende tienen otro tipo de necesidades y otro tipo de características. Bien, es por eso que muchos proyectos inmobiliarios informales han tenido mucho crecimiento, como anteriormente hemos conocido las invasiones. Pero últimamente se están empezando a desarrollar ese tipo de proyectos y muchos han sido apoyados por el programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda. Pero aún así son insuficientes. Es por eso, y quiero concluir con esta reflexión ya conociendo más el tema de las cifras y la situación inmobiliaria y el déficit habitacional en el Perú, es que invitar, animar a muchos inversionistas inmobiliarios privados que se animen a hacer proyectos para ese tipo de personas, de familias del sector D y E, hacer proyectos de terrenos que ofrezcan a 30.000, 15.000, 20.000 soles y que se con facilidad de formalizar, que es posible. Porque aquí hay yo que estoy en Arequipa y veo proyectos y estos proyectos se venden muy rápido y al contado, porque esas personas muchas veces como no tienen su economía bancarizada, no acceden a créditos, pero sí disponen de dinero en efectivo, pero no en sumas muy grandes. También se pueden hacer proyectos de viviendas con módulos básicos por un monto de 50.000 soles, que esos sí son apoyados por el proyecto de techo propio. Así es que este sector que suma entre D, E y una partecita del C, el 65% del mercado que está moviendo toda la economía. Así es que es muy importante invertir en ese tipo de negocios y sobre todo dar una vivienda a las familias que no lo tienen.
Y así disminuiremos el déficit habitacional en el Perú y tendremos más familias que tendrán un techo. Nos vemos.